Hola, hoy vamos a dar una mirada sobre la diabetes enfocado en aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, semiológicos y asistenciales, que ya de por sí la diabetes es un tema muy amplio, así que vamos a tratar de dar una mirada general. ¿Por qué la diabetes está tan presente en nuestra práctica, tanto en la guardia, en el consultorio, en la comunidad, en los pacientes internados? Vamos a encontrar pacientes diabéticos en todos lados. La cuestión pasa un poco por la prevalencia que tiene. Muchos de nosotros, nuestros familiares, nuestros conocidos, amigos, muchos de ellos tienen diabetes. Así que vamos a encontrar diabéticos en muchos lugares. La prevalencia es muy alta. En 2017, en Latinoamérica, en promedio, la prevalencia fue del 9,2%. Y se estima que para el año 2045 haya un crecimiento del 62%. Para colmo, 40% de los pacientes no saben que tienen diabetes, como suele pasar con muchas enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión. En la cuarta encuesta nacional sobre factores de riesgo que realiza el Ministerio de Salud periódicamente, se detectó una prevalencia del 12,7% informado por encuesta. En Argentina, aproximadamente 9.000 personas mueren todos los años por causas relacionadas con la diabetes. También van a encontrar en informes de la OPS en 2022, tal vez valores menores, pero en estos informes excluyen a los pacientes que mueren por enfermedad renal crónica, de los cuales muchos son diabéticos. Las personas con diabetes tienen 2 a 3 veces mayor posibilidad de tener un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Y 50% ya tienen enfermedad coronaria documentada. La retinopatía diabética es la segunda causa de ceguera y hay aproximadamente 8.500 personas que se dializan causados por nefropatía diabética. También la mitad de las amputaciones no traumáticas se deben a esta enfermedad. Con respecto a la fisiopatología, intervienen factores genéticos y ambientales. Por un lado, la menor secreción de insulina por las células beta, con insulinoresistencia por la obesidad, que necesita para poder ejercer su acción la insulina tener concentraciones 3 a 5 veces más altas que la que tienen las personas que no tienen diabetes. Y esto se inicia muchos años antes de la aparición clínica. Por otro lado, el componente genético amerindio hace que esta enfermedad sea muy prevalente en Latinoamérica y la herencia se extiende desde la línea de los abuelos y desde los primeros años de vida. La desnutrición en la vida intrauterina es un factor de riesgo y en los primeros años de vida, sobre todo con factores ambientales como los cambios en patrones de la alimentación, disminución del tiempo dedicado a la actividad física y labores de tipo sedentarias que han ido cambiando. Los movimientos migratorios de las provincias hacia los capitales, cambios que se han producido en las dinámicas de las familias, la depresión, alteraciones en la conducta alimentaria, el consumo de alcohol excesivo, son todas condiciones involucradas que promueven estos cambios que llevan a la intolerancia a la glucosa y posteriormente, cuando nosotros la detectemos, ya la... Durante muchos años se habló de dos mecanismos para la producción de la diabetes, como son la disminución de la producción de insulina para la diabetes tipo 1, por eso se la llamaba diabetes tipo 1, y la disminución de producción de insulina y resistencia a la insulina para la diabetes tipo 2. Por eso que se las clasificaba en 1 y 2 con ese concepto. En el año 2009, el doctor De Fronzo publica un artículo en donde habla del octeto ominoso.
todos los órganos que pueden intervenir en la diabetes y conducir a la hiperglucemia, como por ejemplo la disfunción de las células alfa de los islotes pancreáticos con aumento de la producción de glucagón, a nivel renal, un aumento de la reabsorción tubular de glucosa, a nivel intestinal, un descenso del efecto incretina. En el sistema nervioso puede haber alteraciones a nivel de neurotransmisores, y la alteración muy significativa que está relacionada con la obesidad central, en donde hay alteraciones fisiopatológicas del tejido adiposo que se vuelve disfuncional y que con el tiempo llevará a un estado protrombótico, proinflamatorio, dismetabólico, con alteración del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y con activación del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Conocer la historia natural de la diabetes es muy importante por lo prolongada que es esta historia, que se remonta a tal vez nuestra vida intrauterina, pero y a los factores genéticos y ambientales que en ella influyen. Desde allí, desde la malnutrición, la obesidad, el sedentarismo, la enfermedad macrovascular comienza en etapas tempranas y habiéndose perdido la oportunidad de prevenirlas, a tal punto que se dice que la distancia de tiempo entre el periodo preclínico, antes que la detectemos, es equivalente al de las discapacidades. Un índice de masa corporal mayor a 25, con un perímetro de cintura mayor a 80 centímetros en mujeres y a 90 en hombres, constituye uno de los principales factores de riesgo. También los antecedentes familiares es muy importante, dijimos que se remonta hasta los abuelos. La procedencia rural, con urbanización reciente, la diabetes gestacional o hijos ya que sea con macrosomía mayor de 4 kilos o con bajo peso al nacer, pueden considerarse factores de riesgo para desarrollar diabetes en edades más avanzadas. La presencia de daño de órgano blanco, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular periférica, la hipertensión arterial como comorbilidad, o la presencia de triglicéridos mayores a 150 miligramos por decilitro, o el colesterol HDL bajo menor a 40, constituyen factores de riesgo. Y también uno de los más importantes es el sedentarismo, aquellas personas que ya sea que su actividad habitual durante el día es sedentaria y encima no realizan actividad física extra. Por otro lado, aspectos culturales y sociales, como por ejemplo la escolaridad menor a la educación primaria, constituyen también un factor de riesgo. No hay que olvidarse del síndrome de ovario poliquístico, en donde podemos ver la asociación entre hirsutismo, amenorrea, acantosis nigricans, todos indicadores de de resistencia aumentada a la insulina. Por todo esto es muy importante la prevención primaria, enfocada a una alimentación saludable, promover la lactancia materna, facilitarla, también facilitar la actividad física en las actividades de la vida diaria, incluyendo las actividades laborales, programas escolares que eduquen también desde los primeros años, desde la infancia, al reconocimiento de los alimentos saludables, a degustar los alimentos más saludables y mantener a una población informada, como por ejemplo se hace con el sistema de octógonos que se ponen a los alimentos para que la gente sepa que hay alimentos que están altos en contenido en grasa, en azúcares, en hidratos de carbono o mejor dicho en calorías, generalmente se informa. Todos esos programas pueden propender a prevenir antes que se desarrolle la diabetes.
es muy importante la modificación del estilo de vida. Hay evidencias científicas, como por ejemplo un programa que se hizo que se llama el Diabetes Prevention Program, que fue realizado en pacientes con prediabetes, que todavía no tenían diabetes, incluidos en un programa intensivo de cambios de estilo de vida, con el objetivo de un descenso del 7% del peso corporal, el cual incluía una dieta con reducción del valor calórico y la prescripción de actividad física aeróbica de 150 minutos por semana, demostró reducir un 58% la incidencia de diabetes a los 3 años. Y la mitad de los pacientes logró el objetivo de reducir el peso. Y el mismo estudio mostró beneficios que eran menores en la rama que se les dio metformina, o sea que fue superior la modificación del estilo de vida a los fármacos. Resultados similares se pudieron ver en otras poblaciones, como por ejemplo en la población china, en un estudio que se hizo, y en otro estudio, el Finnish, que se hizo en una población europea. Así que parece que esto se repite en distintos tipos de poblaciones. Lo difícil a veces es sostener estas modificaciones en el estilo de vida. Pero bueno, ahí es donde está la clave para reducir la aparición de diabetes y reducir los daños que la diabetes produce a lo largo de los años. ¿Y cómo nos podemos encontrar con pacientes? Por ejemplo, Patricia, que tiene 55 años, concurre al consultorio de clínica médica, está preocupada porque su hermano estuvo internado por una infección en el pie y le detectaron diabetes. Ella está asintomática, la última vez que fue al médico hace 5 años y tenía un laboratorio normal, por lo cual le recomendaron descenso de peso y actividad física. Al examen físico presenta 80 kilos, una talla de 1,60, con un índice de masa corporal de 31 y un perímetro abdominal de 94. Y tiene una presión de 135/90. A ella le pedimos que se realice un laboratorio y vamos a ver qué pasa. O también podemos encontrar el caso de Marcela, que tiene 50 años, y ella es hipertensa, está medicada, hiperlipidémica, pero dejó el tratamiento porque le molestaba, le daba dolores. Ronca por la noche, su esposo dice que por momentos como que deja de respirar. Y el examen físico presenta también un índice de masa corporal aumentado de 33, con un perímetro abdominal de 100, tiene la presión 140/90, hiperpigmentación en la piel del cuello y de las axilas, el resto del examen es normal y trae un laboratorio con una glucemia de 167, una hemoglobina glicosilada de 7,8%, con un colesterol de 287, triglicéridos de 200, creatinina de 0,97 y una microalbuminuria negativa. Es importante diferenciar diagnóstico de definición, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición describe todo lo que conlleva la diabetes, ¿no? La diabetes es un desorden metabólico de múltiples etiologías y lo más importante que se caracteriza por hiperglucemia crónica y los disturbios en el metabolismo es de todo, hidratos de carbono, grasas, proteínas, y resulta en un defecto o en la acción o en la secreción de la insulina. Básicamente la clasificación de diabetes se puede simplificar en diabetes tipo 1, tipo 2, con estas características fisiopatológicas que ahora vamos a ver. La diabetes gestacional, que es la diabetes que ocurre durante el embarazo y que es un factor de riesgo para tener diabetes tipo 2 en el futuro. Y después otros tipos específicos de diabetes que no las vamos a tocar en esta ocasión. La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 tienen de forma esquemática algunas diferencias muy importantes, como son que la diabetes tipo 1 suele tener una etiología autoinmune, la diabetes tipo 2 tiene factores genéticos y de estilo de vida, como hablamos, se presenta más frecuentemente en niños y adolescentes la de tipo 1 y la 2 en la edad adulta. Las complicaciones agudas más frecuentes de la tipo 1 es la cetoacidosis y de la tipo 2, la más frecuente aguda, es el síndrome hiperosmolar.
Los diabéticos tipo 1 suelen ser no solamente más jóvenes, sino que también predomina, perdón, el bajo o normopeso, y en los diabéticos tipo 2 predomina la obesidad. Los diabéticos tipo 1 tienen insulinopenia, a diferencia de los tipo 2 que tienen generalmente hiperinsulinemia o pueden tener insulinopenia en estadios avanzados. Requiere insulina, por eso se llama insulino dependiente, que requiere insulina para sobrevivir, y la de tipo 2 habitualmente se trata con distintos tipos de hipoglucemiantes orales y puede requerir insulina para mejor control también. Las comorbilidades son frecuentes y se presentan en edades tempranas, o sea, relacionadas con la diabetes tipo 2, con el diagnóstico, o sea, se presenta cuando muchas veces ya están las complicaciones en el diagnóstico, y las comorbilidades suelen ser poco frecuentes en la diabetes tipo 1 y con complicaciones crónicas que son más a largo plazo. Esto es a fines esquemáticos. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 1 tiene una clara definición que tiene que tener una etiología autoinmune. La diabetes tipo 2 es una combinación de distintos fenotipos que no todos tienen todas estas características. Algunos pueden tener también algo de etiología autoinmune, otros pueden tener normopeso, otros pueden desarrollarse en edades tempranas, o sea que es más variable los subtipos de diabetes tipo 2 que se han estudiado. Y a diferencia de la definición, el diagnóstico tiene reglas estrictas que establece la comunidad científica. En este caso, hay varias maneras de diagnosticarlo. Uno es tener los síntomas de diabetes, las famosas 4P que ahora vamos a ver, más una glucemia al azar mayor a 200. Otra es tener glucemia en ayuno mayor a 126 en 2 oportunidades en personas asintomáticas, o tener una glucemia mayor de 200 en una prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas, o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5. Estos requerimientos de dos pruebas pueden combinarse. Puede ser que una persona tenga una glucemia mayor a 126 y una prueba de tolerancia, o una combinación de tener la prueba de tolerancia y una hemoglobina glicosilada, o cualquiera de las tres, pero que tengan por lo menos dos pruebas. La hemoglobina glicosilada puede variar de acuerdo al lugar del laboratorio que uno disponga, y puede no estar estandarizada. Por lo tanto, se considera como una prueba que se debe tomar en cuenta si está estandarizada, y en ese caso se podría tomar como un diagnóstico. Si no, habría que hacer alguna de las otras dos pruebas, que son una que es más sencilla, como la glucemia, otra que es más compleja, como la prueba de tolerancia a la glucosa. Y volviendo con nuestros casos, a ver, les voy a dar pongan una pausa, léanlo de nuevo y después me dicen. Les doy unos minutos para que lo hagan. Ya volvieron de la pausa, muy bien. Entonces, Patricia, qué es lo que le pedimos que se realice un laboratorio? ¿Por qué le pedimos que se realice un laboratorio? Porque tiene una alta posibilidades de tener diabetes. Y concurrió a consultorio porque su hermano es diabético, así que tiene antecedentes familiares. Hace 5 años tenía un laboratorio normal, pero le recomendaron descenso de peso y actividad física, y actualmente tiene un índice de masa corporal de 31 y un perímetro abdominal de 94, que también es un factor de riesgo, y unas cifras de presión que está con una presión diastólica un poco elevada. Así que le pedimos que se realice un laboratorio, que después vamos a ver cuáles son los laboratorios que se aconseja pedir, pero bueno, para hacer el diagnóstico, si tiene la glucemia elevada o si tiene comorbilidades, como por ejemplo dislipemia, tenemos que volver a tomarle la presión y tenemos que volver a hacer recomendaciones de cambios en el estilo de vida. ¿Y Marcela qué tiene? ¿Qué le está pasando? Es una persona que ya tiene diagnóstico de hipertensión,
tiene un examen físico en donde sus medidas antropométricas favorecerían tener diabetes. Encima tiene ronca por la noche, parece que tuviera apneas del sueño, tiene hiperlipidemia, o sea, tiene muchos factores de riesgo para tener diabetes. Y trae el laboratorio con una glucemia de 167, o sea, más de 126, una hemoglobina glicosilada de 7,8 y encima tiene la dislipemia que ya tenía diagnosticada, la sigue teniendo. Así que bueno, acá podemos llegar al diagnóstico de que Marcela tiene diabetes tipo 2. ¿Cómo se pueden presentar nuestros pacientes? Vamos a ver algunos casos más. Por ejemplo, Joaquín tiene 19 años, estudiante, consulta en la guardia. Habitualmente sano y las últimas semanas está con poliuria, polidipsia, sed. Se presenta a la guardia del hospital por vómitos, tendencia al sueño, dolor abdominal. Al examen es un joven delgado y está con mucosas secas, signo del pliegue en la piel y aliento con olor a fruta. ¿Qué tendrá Joaquín? Vamos a... O el caso de José, que consultó a la guardia, lo acaban de subir al piso, estamos en la internación y estamos en guardia de piso, en el piso de clínica médica, y el residente de primero lo va a evaluar, consultó a la guardia por una lesión en el pie. Tiene antecedentes de diabetes tipo 2 de 10 años con escasos controles médicos. Un infarto hace 10 años, hipertensión de igual fecha y al examen físico tiene los dos primeros dedos del pie derecho con signos de necrosis, con pulsos tibiales, ausencia de pulsos tibiales posteriores, pedios y popliteos. Al laboratorio tiene una creatinina de 2 miligramos por decilitro y una relación albúmina-creatinina de 120 que se hizo por guardia. El caso de Marcelo, que tiene 54 años y concurre tras cambio de médico, quien lo trataba por diabetes durante 8 años. Está en tratamiento con metformina 850 por 2, ha recibido glimepirida, insulina con malos resultados. Y es más, se fue enojado con el médico anterior porque le daba muchos medicamentos y caros. Toma enalapril, presenta disfunción eréctil y adormecimiento de pies. Pesa 95 kilos, 1,76 m, con un índice de masa corporal de 30 y está hipertenso. Al examen neurológico de miembros inferiores tiene una alteración de la sensibilidad vibratoria y una reflexia aquiliana. También tenemos el caso de Marcela, que llamó a un servicio de ambulancia. Los médicos concurrieron al domicilio porque la encontraron caída en la cocina con pérdida de conciencia y no pueden despertarla. Es diabética tipo 2 en tratamiento con glibenclamida y metformina. Y estaba cursando un cuadro de vómitos y diarrea en tratamiento con dieta. Ya vamos a ir viendo cada uno de estos casos. Bueno, comenzando con las claves semiológicas, eh, recordemos las 4P, ¿no? Las 4P que pueden acercarnos al diagnóstico si el paciente tiene una glucemia mayor a 200. Esto suele ser poco frecuente, que el paciente venga con poliuria, pérdida de peso, polifagia y polidipsia. Lo más frecuente es que nosotros detectemos una diabetes a través de los análisis y que los pacientes no suelen tener síntomas, pero pueden venir con síntomas y eso puede modificarnos la terapéutica inicial. Hay datos que tenemos que recabar en la anamnesis, como los antecedentes heredados familiares, los hábitos como la alimentación, preguntar qué desayuna, qué almuerza, qué cena, si es que hace todo ese tipo de comidas, el hábito el tabaquismo como problema de salud, el consumo de alcohol, la actividad física y si está vacunado, tiene vacunación antigripal y antineumocóxica. Es importante realizar un examen completo orientado al problema para detectar tempranamente las comorbilidades, factores de riesgo y complicaciones. Medirlo, pesarlo, medir el perímetro abdominal para determinar el índice de masa corporal y el perímetro de cintura.
La toma de tensión arterial en posición sentado y en posición parado para ver si hay hipotensión ortostática. La auscultación cardíaca, carotidia y femoral para ver si hay soplos. Inspeccionar la piel y las faneras en busca de la presencia de acantosis nigricans en región posterior del cuello y en las axilas. El examen bucal, buscando la presencia de gingivitis y ver el estado de las piezas dentarias. El fondo de ojo, que debe realizarse con pupila dilatada, por lo cual puede ser que uno lo haga, depende de donde trabaje, como médico, uno lo puede hacer en el consultorio si adquiere entrenamiento o lo puede mandar a un oftalmólogo para que haga un examen con mayor experiencia. Tesis que hemos hecho hasta ahora, la inspección del pie, el examen del calzado, nos permiten valorar también el grado de educación diabetológica que tiene el paciente. Hay que verificarlo en cada visita, con los pies sacando las medias, pie desnudo, ver el estado del calzado, hacer la prueba del signo del rezo para evaluar disminución de la movilidad, donde se juntan las manos, así, porque la presencia de este signo, que no logra hacer el signo del rezo, indica que hay alguna anormalidad que si lo tiene en las manos lo puede tener también en los pies. Las condiciones de higiene son muy importantes porque ante cualquier trauma, si las condiciones de higiene no son buenas, la herida se va a infectar muy fácilmente. Ver la presencia de heridas, hematomas, cambios de color, edema o signos de lesión por presión del calzado aumentada. Ver las deformidades, porque el pie tiende a producir deformaciones, aumento de la temperatura local, que puede ser un signo de infección o de una lesión. La presencia de micosis interdigital en los pies también es muy importante. La hiperkeratosis que predispone a las fisuras en la piel y que ahí se produzcan las primeras lesiones. La presencia de escoriaciones, úlceras, abscesos. La presencia de gangrena también es importante. Y a la palpación, ver los pulsos pedios, los tibiales posteriores, el edema maleolar, la temperatura, el signo también del abanico, que sería separar, la posibilidad de separar los dedos así del pie, eh, investigando la presencia de síntomas también de claudicación intermitente, o hacer el índice de tobillo o brazo, que estuvimos viendo en el seminario de arteriopatía periférica, el examen neurológico, fundamental, que incluye la pérdida de la sensación de la protección a través del monofilamento de nylon o la sensibilidad vibratoria mediante el diapasón de 256 Hz, el reflejo patelar, el reflejo aquiliano. Todos esos datos son muy importantes hacerlos dentro de lo posible periódicamente, tener un sistema de registro donde uno sepa que lo está haciendo periódicamente. No es necesario hacerlo en todas las consultas, pero hay que ir distribuyendo las consultas para que todo este examen se pueda ir haciendo a lo largo de varias consultas. Los pacientes con diabetes pueden presentar complicaciones agudas o complicaciones crónicas también. Dentro de las complicaciones agudas, una de las complicaciones de los tratamientos muchas veces puede ser la aparición de hipoglucemia. Es muy importante educar a los pacientes en cómo resolver una hipoglucemia, cómo detectarla. Acá en el gráfico pueden verse desde síntomas neurovegetativos como sudoración, palpitaciones, sensación de temblor, dolor de cabeza, hasta síntomas neurocognitivos que semejen cuadros confusionales, desde cuadros confusionales, cuadros de excitación, hasta a veces pueden parecer cuadros psiquiátricos que están producidos por una hipoglucemia. Y es muy importante porque el deterioro neurocognitivo que produce la hipoglucemia va a ir evolucionando hacia el coma. Entonces, eso produce lesiones cerebrales que pueden llegar a dejar secuelas. Por lo tanto, todos los que consuman
algún fármaco que pueda producir hipoglucemias, tienen que estar entrenados. Primero, saber qué es una hipoglucemia. O sea, aquel que consume fármacos que pueden producir hipoglucemias tiene que tener un medidor de glucosa. Y la hipoglucemia se define por una glucemia menor a 70 miligramos por decilitro. O sea que tiene que constatarla, aparte de darse cuenta que la está sufriendo. Y hay una regla que se llama regla de los 15, que se aplica a los pacientes que están conscientes. Se debe dar 15 gramos de hidrato de carbono de absorción rápida, que puede ser un sobre y medio de azúcar o 150 centímetros cúbicos de bebida azucarada, como puede ser una Coca-Cola, o un jugo de naranja, 200. Esperar 15 minutos. Si no se recupera, repetir. Y una vez recuperado, ingerir un hidrato de carbono de absorción lenta. Pan, pastas, arroz. En caso de pérdida de conocimiento, ahí ya esta regla, el paciente no está consciente como para poder darle por boca 15 gramos de glucosa. Por lo tanto, en caso de pérdida de conocimiento, sería importante que la persona, si puede, tenga el glucagón para hacer intramuscular o recurrir a un sistema de urgencia que vaya a domicilio para poder hacer un glucosado hipertónico endovenoso. Y siempre hay que volver a controlar a la hora para ver si lo corrigió. Si lo corrigió y está recuperado, hay que reponer los depósitos que generalmente están en el hígado con un hidrato de carbono de absorción lenta. Otros cuadros que pueden cursar con trastornos también de la conciencia son importantes de diferenciar. La cetoacidosis diabética es otra de las complicaciones agudas y el coma hiperosmolar. La cetoacidosis se produce más frecuente en diabéticos tipo 1, aunque también se puede dar en diabéticos tipo 2, pero menos frecuentemente. Convergen tres fenómenos: la deshidratación, la acidosis metabólica y la hiperglucemia. Por lo que el paciente se puede presentar con signos de deshidratación, principalmente mucosas secas, signo del pliegue, el aliento cetónico por la presencia de los cuerpos cetónicos, este aliento que le llamamos frutal. A diferencia, el síndrome hiperosmolar se da más frecuentemente en diabéticos tipo 2. Siempre hay que buscar la causa de que lo descompensa. Tiene una mortalidad alta, cosa que la cetoacidosis responde bastante bien al tratamiento. La cetoacidosis se instala más rápidamente que el coma hiperosmolar. Unos cursan más con acidosis y el otro cursan más con un pH, o sea, la cetoacidosis diabética es con un pH muchas veces ácido y el coma hiperosmolar suele tener un pH normal. Y bueno, hay otras características también, pero es importante detectarlo y tratarlo a tiempo porque pueden tener alta mortalidad también. Por lo tanto, volvamos a la guardia, ¿no? Que había concurrido Joaquín, el estudiante, que presentaba poliuria, polidipsia y sed, con lo cual demuestra que probablemente tenga hiperglucemia, vómitos, tendencia al sueño, dolor abdominal, que también puede ser un diagnóstico diferencial de abdomen agudo, y el examen es delgado, tiene las mucosas secas, el signo del pliegue y el aliento con olor a fruta. Lo que está teniendo Joaquín, ¿qué podría ser? A ver, piensen un momento. Muy bien, ahí está. Lo que tiene Joaquín es un cuadro de debut de diabetes, porque él no sabía que era diabético, de cetoacidosis diabética. O sea, eh, obviamente va a requerir internación y tratamiento. Y Roberto, que también fue a la guardia, él ya es diabético tipo 2, conocido, 20 años de evolución, tiene 70 años y lo trajeron sus familiares por presentar también deterioro del sensorio desde hace 6 horas, tendencia al sueño. Se venía quejando de sed y poliuria, o sea que su diabetes parece que estaba descompensada la parte de la glucemia, ¿no? Y 2 días antes de consultar había tenido un episodio de fiebre que se dio al tomar paracetamol. Y en la casa le quisieron medir la glucemia y el dispositivo decía high, como que no llegaba a medirlo. O sea que tenía unas glucemias
muy altas, casi de 500. El médico en la guardia le pidió laboratorio en sangre, orina, y bueno, lo que vio es que estaba deshidratado también, y el diagnóstico de él fue una coma hiperosmolar. O sea, importante la medición de la osmolaridad en la sangre, a través de cálculos, y saber que hay que buscar la causa de compensación, que acá tuvo un episodio de fiebre, así que probablemente tenga algún proceso infeccioso que habría que investigar. Bueno, ¿y Marcela qué le pasó? También deterioro del estado de conciencia. Toma medicamentos que pueden producir hipoglucemias, como la glibenclamida, y venía cursando un cuadro de vómitos y diarrea en tratamiento con dieta, así que probablemente no se estaba alimentando bien, tomó la medicación, hizo una hipoglucemia y llamó al servicio de ambulancia porque la habían encontrado con pérdida de conciencia. Ahí no pudieron aplicar la regla de los 15. Bueno, hasta ahora vimos las complicaciones agudas, ahora vamos a ver un poco las complicaciones crónicas, que son el resultado de una combinación del estado hiperglucémico no bien controlado y otros factores de riesgo que suelen estar presentes en los pacientes. Lo podemos dividir esquemáticamente en complicaciones macrovasculares, microvasculares y mixtas. Una de las complicaciones microvasculares es el daño, el deterioro de la visión a través de daño en la retina, o sea, lo que se llama retinopatía diabética. ¿Qué se va produciendo? Se va produciendo a partir de daños en la vasculatura, se produce isquemia en el ojo isquémico lo que hace es tratar de reemplazar eso creando nuevos vasos, entonces se produce una proliferación de vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos crecen de forma desordenada, tiran de la retina y pueden llegar a producir un desprendimiento de retina con ceguera. Por lo tanto, se previene con un buen control glucémico y con la realización de un fondo de ojo anual para detectar precozmente algún tipo de lesión que requiera un tratamiento que evite esa proliferación de vasos y que evite justamente la pérdida de la visión. Otra de las cosas que puede a veces darse, que no tiene que ver con daño vascular, es que los pacientes con diabetes suelen tener más precozmente cataratas. Y también que en caso de tener hiperglucemias que no están compensadas, una de las P, que sería la quinta P, podría ser la visión o pérdida de la visión o una visión que no está bien, que no logra acomodar por tener el humor acuoso con excesiva glucosa que hace que no logre enfocar bien. En ese caso es importante normalizar la glucemia antes de recetar anteojos o tomar otras medidas. Otra de las complicaciones microvasculares que se asocian mucho a la retinopatía diabética también es la nefropatía diabética. Siempre que aparezca nefropatía diabética hay que estar atentos a que el paciente haya hecho el control ocular porque suelen estar asociadas. Así que, ¿cómo vamos a controlar el daño? A través de dos. El daño más precoz lo vamos a controlar a través de la excreción de albúmina, midiendo una relación albúmina-creatinina en orina, que si supera de 30 se considera patológica, o a través de una albuminuria de 24 horas con orina de 24 horas. También es importante la evaluación de la función renal, realizada a través de una creatinina en sangre y el cálculo de clearance de creatinina a través de la fórmula, o también se puede hacer un clearance de creatinina en forma directa. Cuando aparece la microalbuminuria, o sea, cuando aparece ya más de 30 de albúmina en orina, ya comienza a afectarse la función renal, que se puede afectar de manera asintomática hasta estadios avanzados y puede terminar perdiendo la función renal y requerir diálisis. Por eso, tanto la retinopatía o la nefropatía se pueden detectar tempranamente y tomar medidas.
Otra de las lesiones macrovasculares es la neuropatía, que es la lesión de los nervios periféricos, ya sea somáticos o autonómicos. Es frecuente y es precoz. Está presente en el 25 al 40% en el diagnóstico de pacientes diabéticos. O sea, cuando los pacientes debutan o se les detecta la diabetes, el 25 al 40% ya tienen polineuropatía. La más frecuente es la polineuropatía sensitiva motora simétrica distal y se manifiesta por parestesias, dolor, disminución de la sensibilidad en forma de calcetín. Arreflexia puede ser, y la disfunción autonómica se puede caracterizar por disfunción eréctil, incontinencia urinaria, diarrea, estreñimiento, o sea que hay que interrogar sobre esos problemas, palpitaciones y también puede manifestarse con hipotensión ortostática. En el pie diabético confluyen el daño macrovascular, produciendo arteriopatía periférica, con el daño microvascular a través de la neuropatía periférica, como dijimos, que afecta a las fibras sensitivas, motoras y autonómicas. Todo esto produciendo trastornos tróficos, alteraciones ortopédicas, heridas que pasan desapercibidas tal vez por la falta de sensibilidad, infecciones. Por eso es clave la inspección de los pies en cada una de las consultas y la educación para el cuidado de los pies, de cómo se deben cortar las uñas, qué tipo de medias deben usar, que deben mirar todos los días los pies a ver si tienen alguna lesión y que en caso de lesión constituye una urgencia y deben en el lapso de 24 horas ponerse en contacto con el sistema de salud. Por último, tenemos el daño macrovascular, que también afecta arterias de mediano y gran tamaño, como pueden ser afectar las arterias coronarias, las del sistema nervioso central y arterias periféricas, produciendo infartos cardíacos, infartos cerebrales, así como también claudicación intermitente. Y aquí desempeñan un rol clave no tanto el control adecuado de la glucemia, sino factores concomitantes como puede ser la hipertensión arterial, la dislipemia y el tabaquismo. Y nos ayuda para su control hacer la palpación de pulsos, ocultación de soplos carotídeos, la ecografía abdominal para ver aneurismas de arteria abdominal, de arteria aorta, y se puede hacer también exámenes complementarios como el ecodoppler, así como el control cardiológico anual que requiere todo paciente diabético. Y volviendo a nuestros casos, acá teníamos el caso de José, que llegó a la internación y lo habían subido al piso. ¿Qué le pasa a José? Bueno, José tiene una lesión en el pie que ya al examen físico presenta 2 dedos del pie derecho con signo de necrosis y tiene ausencia de pulsos tibial posterior, pedio y popliteo. O sea que este paciente tiene, ¿qué es lo que tiene? Es diabético, tiene antecedentes vasculares porque tuvo un IAM, o sea que tiene daño ya macrovascular, es hipertenso, o sea la comorbilidad que suele acompañar, no sabemos muy bien si fuma o no fuma o si fumó previamente, pero tenemos algunos datos de laboratorio, como que también tiene daño renal y tiene ya signos de arteriopatía y ya vino por una lesión en el pie avanzada, como a veces suele pasar. O sea, lo que tiene es un pie diabético ya estadio 3 seguramente. Bueno, y Marcelo también concurrió al consultorio. El médico que lo trataba ha habido algún inconveniente en la relación médico-paciente, porque es muy importante la relación médico-paciente en el tratamiento de las patologías crónicas, ni hablar en el caso de la diabetes. Y el tratamiento estaba con tratamiento con metformina, ha recibido múltiples tratamientos y lo que presenta es, bueno, que realmente no tiene una buena evolución
y presenta daño neurológico, como es la disfunción eréctil, el adormecimiento de pies y el examen neurológico que presenta alteración de la sensibilidad y arreflexia aquiliana. Acá requiere establecer una buena relación médico-paciente, buena comunicación, explicar cuáles son esas complicaciones que está teniendo y que tal vez va a requerir algunos medicamentos que, que son más allá de la metformina, que traten de lograr normalizar sus cifras de glucemia, que acá no tenemos el laboratorio de él, pero también normalizar la presión, que no la tienen normalizada, que solo toma enalapril. Habrá que ver si hay que agregar medicamentos. Habrá que ver también los cambios en el estilo de vida, cómo los puede llevar adelante Marcelo. En todos estos casos hemos visto algunos de los exámenes complementarios que les pedimos a los pacientes, pero recuerden que siempre que uno pide un examen complementario tiene que saber para qué lo pide, para saber cómo interpretar el resultado, ¿no? En este caso, planteemos qué exámenes complementarios le podemos pedir a los pacientes de manera rutinaria, por lo menos una vez por año algunos, otros con más frecuencia, por lo menos 2 veces por año, pero por lo menos una vez por año hay que pedir estos análisis. El hemograma. ¿Por qué pedimos hemograma? Bueno, porque si vamos a interpretar una hemoglobina glicosilada, tenemos que saber qué hemoglobina tiene y si el paciente tiene anemia, la hemoglobina glicosilada no va a ser confiable. La glucemia, que nos va a servir mucho más a los fines diagnósticos y a los fines de evaluar síntomas de hiperglucemia. Recuerden que para que una persona tenga síntomas de hiperglucemia, en general tiene que tener más de 200 de glucemia en ayunas. La hemoglobina glicosilada, que vamos a establecer valores de acuerdo a determinadas características de los pacientes. Por ahí los pacientes más frágiles podemos tener una hemoglobina glicosilada que esté entre 7, 8, 8 y medio. Y en pacientes más fuertes, más jóvenes, que tienen una expectativa de vida más larga, tratar de que la hemoglobina glicosilada no supere 7. La creatinina, para ver la función renal, vimos como detección de daño renal, pero que muchas veces es tardío, que nos va a hacer más utilidad la relación albúmina-creatinina en orina, que llamamos RAC. El perfil lipídico, porque es una comorbilidad que es muy importante tenerla bien controlada, con colesterol total, colesterol HDL, LDL, triglicéridos. Y después, para evaluar daño de órgano blanco también, el electrocardiograma o el ecocardiograma va a depender de la disponibilidad y de la frecuencia que lo hagamos, pero por lo menos un electrocardiograma tiene que tener un paciente para detectar algún daño como puede ser hipertrofia ventrículo izquierdo, cambios en el eje, alguna arritmia. Va a ser muy importante tener por lo menos uno anual. El fondo de ojo, que acá lo pongo como examen complementario en el caso de que lo haga otro profesional que no sea yo que ustedes que lo están atendiendo, pero si no también puede ser una práctica semiológica. Y ya hemos nombrado mucho el tema de la educación, ¿no? ¿Qué es la educación? ¿Es parte del tratamiento? Acá Elliot Joslin, que fue un diabetólogo muy famoso de Estados Unidos, decía que la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, es el tratamiento, porque sin educación prácticamente es muy difícil lograr buenos resultados. ¿Y para qué educar? Bueno, por un lado porque es importante que el paciente sea protagonista y responsable de su tratamiento. La educación es un proceso continuo. Ustedes que están en un proceso educativo en la universidad saben que es un proceso continuo. El objetivo es optimizar los resultados del tratamiento y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Por eso que se llama educación terapéutica, porque la educación tiene resultados terapéuticos. No hay que confundir información con educación, porque la información es importante, pero
no necesariamente implica un cambio en la actitud del paciente. Lo importante acá es el cambio de actitud. Como todo proceso educativo, la actitud es muy importante, mucho más que la información. Y es un proceso continuo y progresivo, porque además, ¿qué pasa? Olvidamos lo que aprendemos. No es que le decimos a un paciente lo que tiene que hacer con el cuidado de los pies y el paciente se acuerda para siempre. Va a volver el paciente a sus creencias, a sus actividades, y es importante volver a insistir. O sea, por un lado olvidamos, por otro lado no recibimos la enseñanza en un momento propicio. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos una enfermedad, que es una enfermedad que tiene bastante mala fama, ni hablar que generalmente muchos diabéticos tienen familiares diabéticos, y si han tenido familiares diabéticos que han tenido mala evolución, que le han amputado una pierna, es realmente una muy mala noticia. Entonces, no estamos permeables, en ese caso el paciente no está permeable a recibir educación fácilmente. Por lo tanto, hay que esto ir dosificándolo, ir trabajándolo en todas las consultas. Con el correr del tiempo, aparte, el tratamiento puede cambiar, ¿no? Así como el diagnóstico hace 30 años de diabetes era con 140 miligramos y ahora es de 126, también aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas informaciones, nuevos tratamientos para hacer. Y entonces, al aparecer nuevas técnicas, se requiere un nuevo aprendizaje. Por otro lado, las motivaciones y los efectos del aprendizaje se van debilitando, desaparecen. O sea, la motivación le dura un tiempo y después hay que tratar de volver a lograr la motivación. Y se puede producir una discrepancia entre lo que la persona sabe y lo que hace. Por lo tanto, es importante que un programa de educación, y que la educación se pueda hacer dentro de lo posible en equipo. Hay programas de educación en algunas instituciones que se llevan adelante y que se llevan adelante en equipo, tal vez con nutricionistas, con kinesiólogos, profesores de educación física, médicos, enfermeros, con cualquiera de todos estos profesionales que formen parte de un equipo. Y es importante entonces renovar y actualizar los conocimientos y incorporar las prácticas adecuadas. Entonces, ¿cuándo y dónde vamos a hacer la educación? La educación la inicia el médico cuando hace el diagnóstico. También la educación puede iniciarse en un control glucémico eh, comunitario. Ustedes que han concurrido muchas veces a la carpa de la Escuela de Medicina, cuando se detecta un paciente que tiene una hiperglucemia, si es que se hacen los controles de glucemia en algunas oportunidades, pueden actuar ahí ya con las primeras medidas de educación. Entonces, al diagnóstico y en todas las primeras citas, ya ahí arranca. Después, en el seguimiento anual o semestral rutinario, en el momento que desarrolla o empeora alguna complicación, es un momento donde hay más motivación. También en la transición de un grupo etario a otro, porque por ejemplo los diabéticos tipo 1 pueden ser niños, después pueden ser adolescentes y después son adultos. Y cada una de esas etapas va cambiando. También los diabéticos tipo 2 pueden tener distintas edades y requerir adaptaciones de la educación. Lo ideal sería contar con un equipo, como decía, interdisciplinario, médico, nutricionista, enfermera, profesores de educación física, podólogos, eh, pedagogos también que ayuden a armar un buen programa de educación. Pero en general también se puede lograr éxito empleando recursos más modestos, lo que uno tenga a mano. Y así como el pilar básico es la educación, también hay otros pilares que son la alimentación y el ejercicio. Eh, este es un esquema que tiene múltiples entradas, que es muy interesante, que lo desarrolla la red del grupo de diabetes en atención primaria
España, que es muy interesante porque habla de, bueno, de algunos aspectos en ese hemicírculo azul de la alimentación generales y del ejercicio, que podríamos decir básico y más avanzado, porque siempre la educación sabemos que es progresiva. Eh, ¿Qué tipo de actividad física pueden hacer básicamente y qué tipo de actividad física pueden hacer más avanzado? Y después en el hemicírculo rojo habla de eh, cómo hacer esas adaptaciones en forma individual, porque el tratamiento es bastante individualizado. Entonces, si el paciente tiene nefropatía, va a requerir algunos cambios también en la alimentación. Si el paciente tiene retinopatía, algunos cambios en el tipo de actividad física. O si tiene neuropatía, por ejemplo, no se aconseja que una persona que tiene neuropatía salga a correr, porque no va a tener buena sensibilidad, tal vez se lastima los pies. En aquellos que son vegetarianos, veganos, en un anciano frágil, que lo importante es tratar de mantener la buena calidad de vida, eh, así que la alimentación tiene que ser completa, el ejercicio adaptado también, los pacientes insulinizados, cómo manejan su alimentación o cómo se manejan cuando hacen ejercicio, y los pacientes que tienen obesidad y que requieren adaptación de esa alimentación y de ese ejercicio también. Esto lo pueden consultar, ahí está la página es de la red GDPS. Bueno, así como hay un tratamiento no farmacológico que repercute en cambios en el estilo de vida principalmente, hay un tratamiento farmacológico y la red GDPS también realizó este gráfico de múltiples entradas en donde se ve que lo más importante es que el tratamiento es progresivo y individualizado, ¿no? Porque los fármacos pueden ser de elección de acuerdo a factores, lesiones, daño de órgano blanco, comorbilidades, eh, como por ejemplo, bueno, la obesidad, enfermedad renal crónica, también la presencia de fragilidad es muy importante tomarlo en cuenta para la elección de los fármacos. Y después también los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Si está sintomático o asintomático, cuando tienen hemoglobinas glicosiladas muy altas. Eh, la decisión del fármaco a elegir o varios fármacos a elegir puede ser muy importante. En estos últimos años se, se ha trabajado mucho sobre fármacos que protegen y mejoran a las personas que tienen alto riesgo cardiovascular de evolucionar hacia insuficiencia cardíaca o evolucionar también hacia enfermedad renal crónica. Bueno, esto da para hablar mucho más tiempo, pero es una visión general, como dijimos, una mirada general, así que es importante que busquen más información, lo van a profundizar también en fármaco. Eh, este gráfico lo pueden encontrar también en esta red GDPS. Bueno, y por último, a modo de conclusión, hay que recordar cuáles son las claves para la atención de los pacientes con diabetes. En todos los escenarios asistenciales podemos atender pacientes con diabetes, ¿no? Dijimos la guardia, consultorio, la comunidad, el domicilio. La educación es un proceso continuo y en todos los contactos. El seguimiento a largo plazo, desde el diagnóstico, la atención accesible y de calidad, también contribuyen al buen pronóstico. Y la relación paciente-equipo de salud es fundamental para el buen control. Bueno, y muchas gracias por eh, presenciar, o más que presenciar, a la distancia, ver esta presentación. Esto es una mirada general, global, así que van a tener que profundizar, van a tener que leer bastante también para tener más ideas sobre la diabetes. Se van a encontrar nuevamente con el tema de diabetes cuando cursen otras asignaturas, MIC2, cuando hagan la PFO, en la práctica médica, por supuesto, ni hablar. Y bueno, gracias
por su atención. Estoy disponible cualquier consulta que quieran hacer sobre bibliografía, sobre temas que se hayan dicho acá en esta exposición. Muchas gracias.